Apocalipsis 3:1 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Vamos a ponernos cómodos esta mañana. Y la pregunta esta mañana, dado el texto que se nos ha dado estudiar, ¿qué significa que una iglesia esté realmente viva? ¿Qué significa que tú, como creyente, estés vivo? ¿Qué significa que un país, que una comunidad esté vivo? Hubo un hombre, Michael Scott Horton, profesor de teología de Westminster en California, y él escribió una idea sobre qué significaba que Satanás hubiera tomado el control de una ciudad. Y en su imaginación dijo que habría violencia generalizada, había un gran destrampe, había desviaciones sexuales, pornografía en cada esquina, iglesias cerradas, creyentes presos. Pero otro hombre, Donald Gray, el pastor de una iglesia presbiteriana en Filadelfia, dio otra versión. Y él dijo que si Satanás tomara control de una ciudad, todas las cantinas estarían cerradas, los billares cerrarían, se prohibiría la pornografía, las calles y banquetas quedarían impecables, los conductores serían cortés, los peatones se sonreirían, no habría groserías en las calles, los niños serían educados pidiendo con permiso y perdón, las iglesias estarían llenas todos los domingos, pero no se predicaría el evangelio de Jesucristo. A mí me ha traído mucha esperanza este estudio, porque en medio del caos, en medio de que parece que estamos zozobrando, en medio de que parece que no somos populares, la palabra de Dios sigue siendo predicada. Le preguntaba a mi hijo en el camino acá, a Isaac, le digo, ¿cuáles son tus temores? Todos los que están aquí tienen temores. Todos los hombres y mujeres que están aquí tienen temores. Y yo le decía que hay 2 factores que van a aliviar esos temores. Yo le decía esto a Isaac. El primero, le decía a Isaac esta mañana, le decía que todo ha sido predeterminado por Cristo Jesús. Todo ha sido escrito. Ese es Y el segundo, le decía que aquel hombre que ha nacido de nuevo, Dios se encarga de él. Pero nosotros, como iglesia, si hay algún temor que pudiéramos tener, debería ser de temer al Dios vivo y de predicar su palabra. Es todo, nada más. Así, el ángel le está escribiendo a esta iglesia en Sardis. Tiene nombre de estar viva, pero en realidad están muertos. La tasa
El recipiente ha sido lavado por la parte exterior, pero por dentro está la podredumbre. Y aquí es la parte desafortunada de esto. La mayoría de nosotros, si somos honestos, añoramos vivir en una ciudad donde todas las cosas marchen bien, donde las calles estén limpias, donde haya ausencia de pornografía, donde los niños sean educados. Y hay gente que vive en esos lugares y no se predica el evangelio. Y hay una pequeñita molestia por eso. ¿A qué costo quieres la paz? ¿A qué costo quieres la paz? Porque hay gente que habita en lugares así. Somos muchos los que razonaríamos así. Mientras la iglesia esté llena, mientras la iglesia sea decente, mientras la gente sea decente, mientras estemos bien vestidos, seamos amorosos. Después de todo, ese es el objetivo. La respuesta es un rotundo no. Se trata de algo más significativo. Y eso está estrechamente relacionado con esta parte. Somos humanos. Y siempre podemos pensar que hubo un tiempo en nuestras vidas en el cual las cosas estaban mejor. Que hay un lugar en el mundo donde las cosas están mejor. Algunos de ustedes todavía cargan en sus bolsillos fotos cuando eran jóvenes y bellos. Pero en realidad teníamos fama de estar vivos, pero estábamos muertos. Teníamos esa idea. A veces suena como un chiste, como Jaimito el cartero, que siempre se está refiriendo a su pueblo natal, donde los árboles son verdes. Teníamos fama de estar vivos, pero estábamos muertos. Hay un versículo que me gusta mucho, Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y comienza así, dice, y Él os dio vida a vosotros, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos. Cuando estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos o anduviste en la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales estábamos muchos de nosotros. Vivimos en otro tiempo en nuestros deseos de la carne y en nuestros deseos de nuestro pensamiento, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Pero es tan maravilloso esta situación, porque si queremos saber algo, sabemos que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por la gracia de Dios somos salvos. Vamos a ver qué dice el Espíritu a la iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis. Sabemos que esta carta es auténtica, del único Señor que todo lo sabe. Sabemos del problema que existe en esa iglesia. Sabemos que Sardis es una ciudad a 80 kilómetros de Esmirna. Sabemos que Sardis fue la capital del antiguo reino de Lidia, que cayó en manos de Ciro el Grande de Persia durante el reinado de Creso. Sabemos que Sardis tenía una gran comunidad poderosa y rica de exiliados judíos.
casi seguro con una sinagoga muy grande. Sardis y Laodicea albergaron muchos cultos paganos, al igual que el resto de las ciudades a su alrededor. Tenían dioses griegos y diosas griegas, y algunos de ellos habían hecho de los emperadores dioses. Aquí la situación de Sardis es un poco diferente. Ellos también viven en esta comunidad romana, pagana, y ahí tenemos a la iglesia de Jesucristo siendo siempre establecida en ese contexto. Como esa flor que nace en el desierto, y contra todas las posibilidades y contra todas las corrientes de este mundo, el Señor es el que cuida de ella, el Señor es el que la riega, el Señor es el que la fortalece, el Señor es el que la preserva. Esa es la iglesia cristiana. Contra todas los problemas, en contra de las puertas del infierno que no van a prevalecer en contra de ella. Así que esta iglesia, en medio de esta persecución, iglesia cristiana, haz de cuenta que hay un igual, persecución. Es en esa época que nuestro hermano Juan es exiliado a la isla de Patmos. ¿Exiliado por qué? ¿Por qué es exiliado a la isla de Patmos? ¿Porque estaba feo? ¿Porque no era un hombre popular? Es exiliado por predicar el evangelio. Por lo tanto, una y otra vez el Señor cuida de su iglesia. Y en esta ocasión se dirige a estas iglesias en Asia Menor. Siempre hay exhortación, siempre hay exhortación. Hermano, acostúmbrate. Yo creo que los hombres que más aman al Señor son los más exhortados. Amén. Los hombres que más aman al Señor son los que se dan cuenta que nos falta tanto. Comparados con aquel modelo a seguir, hay un dolor en nuestra alma diciendo: Señor, no puedo ser como tú. Añoro seguir los pasos tuyos todos los días y me esfuerzo. Hay exhortación para las iglesias, hay recomendaciones para las iglesias. A la iglesia de Éfeso, por ejemplo, le dice el Señor: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. No puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes, sin embargo, tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Tengo esto. Has dejado tu primer amor, le dice la iglesia de Éfeso. Has dejado de proclamar el evangelio. La casa está limpia por fuera, pero quiero que esté limpia por dentro también. Pero tengo algo a favor tuyo, que aborreces las obras de los nicolaitas. Sin embargo, has dejado de predicar y ahora guardas silencio. La iglesia de Pérgamo, por ejemplo: guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti.
Porque tienes ahí los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y comer actos de inmoralidad. A la iglesia de Tiatira dice el Señor: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto en contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Estaban llevando a los miembros de la iglesia a participar en idolatría y sexualidad con estos templos paganos, porque eran miembros, para poder ser miembros de estos grupos de comerciantes y poder asegurar el trabajo. Sin embargo, Sardis es diferente. Sardis también tiene paganos y está en medio de esta cultura romana, pero no en el mismo grado. Y algo que tenían los romanos, pongamos atención en esta parte: religio lícita. Religio lícita significa religión permitida, también traducido como religión aprobada. Allí en Sardis hay una gran sinagoga judía, una gran sinagoga de los judíos, y la religión judía es una religión aprobada por el imperio. El judaísmo es completamente legal y lo podemos ver en la Biblia. El grupo Sanedrín opera como una entidad, como su propio gobierno. Ellos pueden tener sacrificios en el templo, ellos pueden juzgar hasta cierto punto, ellos pueden ejercer esta autoridad porque Roma se las ha dado y su religión es legal. El cristianismo, cuando nace, parece ser legal porque se deriva del judaísmo. Sin embargo, se consideró una religión ilegal cuando se reconoció que el cristianismo no era una secta del judaísmo. Y aquí hay un problema con estos cristianos. Primer problema con estos cristianos: ellos afirman, so pena de muerte, que Cristo es el Señor. Ellos afirman que Cristo es su amo. Segundo problema con estos cristianos: no participan en ninguna de estas ofrendas en los templos dedicados a los ídolos y no participan en las festividades romanas. Así que tenemos este problema: su profesión de fe de que Jesús es el único Dios y Señor, y que no van a participar en estas festividades romanas. ¿Qué tiene que ver esto con Sardis? ¿Ven esos trabajadores en la carretera que están vestidos de naranja? Vas manejando y es imposible no verlos porque el chaleco está naranja. Esos son los cristianos. No participan, no dicen que es el Señor, y lueguito se hacen notar que no adoran al Dios de los hombres. Adoran al Dios de los cielos. Así que, ya saben, no adoras a nuestro emperador, no participas con nosotros en nuestro culto a los ídolos. Aquí tienes una gran, rica, poderosa comunidad judía que practica la religión legal del judaísmo. Pero no están siendo perseguidos,
Y eso nos va a llevar a varias cosas. Sardis se llenará con un público religioso mucho más educado y refinado. Sardis va a tener a muchos allí, a muchos aceptados. Se van a vestir diferente, van a hablar diferente, van a adorar de manera similar, van a tener textos similares como los verdaderos cristianos, van a tener la Torá como tenían los judíos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Las mismas cartas que le están llegando a las demás iglesias están siendo compartidas también con Sardis. Sardis no es ajeno al cristianismo, a la esencia del cristianismo, en el cual Cristo es el Señor y es la única manera de ser salvo, que era necesario que sufriera, que muriera y que fuera resucitado. Sardis no es ajeno a esto. Le están llegando estas cartas. Y si tú has venido el miércoles y has visto la riqueza del texto de lo que se estudia, nos tomamos con una palabra, grafé. Y esta palabra grafé en griego era exclusiva para el Antiguo Testamento. Quiere decir que en el Nuevo Testamento, cuando se mencionaba algo del Antiguo Testamento, era grafé, inspirado por Dios, santo. Pero también es inspirada por Dios toda la palabra que ha salido de la boca de los apóstoles y de aquellos que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta del problema que tenemos ahorita? Tenemos a una comunidad judía que tiene dinero, que tiene acceso a la palabra de Dios como tú y como yo, pero que no están siendo perseguidos como el resto. A pesar de tener la escritura, no son una amenaza para nadie. Son cristianos domesticados, escondidos bajo la premisa de la tolerancia y el supuesto amor. Son muy similares a sus contrapartes judías, por lo que no son vistos como monstruos ni engendros en Sardis como en cualquier otro lugar. Jesús se refiere a la iglesia en Sardis como que está muerta. Vas a pensar, oye, te saliste del carril, Jorge. Monstruos. Esa palabra no la inventé yo. En Estados Unidos, a los cristianos en inglés se les dice freaks. Una clase de loco, una clase de monstruo. ¿Tú eres cristiano? ¿Crees eso? Eso es cierto. Vamos a la segunda parte del verso aquí, Apocalipsis 3:2. Y dice: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Vean lo delicado del Espíritu. El Espíritu le está diciendo esto a las iglesias. Y en esta ocasión le está diciendo a Sardis que no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. No han proclamado el Evangelio como deberían, te has avergonzado de mí, no has confesado mi nombre delante de los hombres. Ahí adelantito, en el mismo capítulo, en el versículo 5 dice: el que venciera será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La Escritura lo pone de otra manera. El Señor Jesucristo dice:
Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es muy delicado. Muy delicado. No te imaginas lo delicado que es. ¿Tú te avergüenzas de Jesucristo? ¿Te quedas con la boca callada? Él se va a avergonzar de ti. ¿Tú no confieses al Señor? El Señor no va a confesar tu nombre delante de su Padre. Digamos, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura. Si te avergüenzas de Él, Él se va a avergonzar de ti. Si no confiesas su nombre delante de los hombres, Él no te confesará delante de su Padre. Y hoy el cristianismo tiene esta idea. Nos negamos a ser perseguidos, nos negamos a tener un compromiso, nos negamos a obedecer, nos gusta coquetear con el diablo. No sé por qué tenemos esa idea, la idea de Sansón. Me levantaré y será como antes. Sansón, los filisteos, y ahorita me levantaré. Demasiado tarde. Estuviste coqueteando con el diablo demasiado y el diablo te ha atrapado. Pensamos que la obra se puede hacer en nuestras fuerzas. Lo siguiente va a ser peor, lo siguiente es peor. Que aparte que no ayudamos, somos un estorbo para la obra. No es cierto, yo no soy así. Yo no soy así. Hermano, yo no soy así. ¿Realmente estuviste orando hoy para que el Señor abriera los oídos de los oyentes? Ayer ¿estuviste preocupado por las almas que se están perdiendo? No sé. Pareciera que la obra del Espíritu Santo es una obra mediocre. Y voy a explicar esto para que no se tome a mal. Cuando un hombre nace de nuevo, una mujer nace de nuevo, es evidente que nacieron de nuevo. Es evidente. Sucedió algo inexplicable. Estamos hablando ahora de la proclamación del Evangelio. Proclamación del Evangelio va de la mano con nacer de nuevo. ¿O no es así? Tan siquiera dices, no me mires a mí, míralo a él. No me mires a mí, yo acabo de nacer ayer, apenas estoy dando mis primeros pasos, estoy leyendo mi Biblia, pero no me mires a mí, porque he conocido y he sabido que la única manera aquí de llegar al cielo es a través de Jesucristo. Así que no es que no proclamemos el Evangelio a veces. ¿Te das cuenta del problema aquí? A veces decimos, bueno, sí voy a hablarles a mis amigos del Evangelio, pero lo voy a comprometer. Y cambiamos el mensaje del Evangelio de acuerdo al entorno donde estemos. Dejemos de tener miedo, hermano. Dejemos de tener miedo. Yo estoy cansado de esa situación con mi persona, no con la de ustedes, con mi persona. Al único que voy a dar cuentas es a Él. La alabanza fue maravillosa, la verdad. Fue algo maravilloso. Pero realmente dejemos de preocuparnos de qué están haciendo los humanos y vamos a preocuparnos de qué estamos haciendo nosotros para el reino. Somos los más severos para criticar
pero los manos prestos para ayudar. Yo tengo 2 hijos y no les he escondido el Evangelio. Y no solamente no les he escondido el Evangelio, no les he escondido las consecuencias de no obedecer el Evangelio. Te vas a ir al infierno. ¿Y sabes qué va a pasar cuando te vayas al infierno? Yo voy a alabar y glorificar al Dios de la gloria. ¿En serio? ¿Suena controversial? ¿Suena como que choca con tus sentimientos? No, porque se te ha dado la oportunidad una y otra vez de venir a los pies de Jesucristo. ¿Entienden lo que dije? Cuando se trata de mí, todo está bien, pero cuando se trata del vecino, entonces veo problemas. Abran el capítulo 17 en el libro de los Hechos. Vamos a estar ahí unos momentos. Abran el capítulo 17 en el capítulo de los Hechos. Vean lo que pasa cuando se predica el Evangelio. Versículo 1. Pablo y Silas en Tesalónica. Después de pasar por Anfípolis, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Y muchos creyeron, algunos griegos, pero los judíos, versículo 5, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados a la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han transformado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Eso es predicar el Evangelio. ¿Hay un avivamiento? ¿Eres rechazado? Ten por seguro una cosa, que Pablo no está ahí para caerle bien a la gente. Hermanos, desafortunadamente o afortunadamente, la palabra de Dios no está aquí para caerte bien. Está aquí para instruirte, para hacer al hombre y a la mujer perfecta. Está aquí para habilitarte, para abrir los ojos. Ahí mismo, en el mismo capítulo, del 17, ¿no? Sucede lo mismo con Pablo cuando son enviados a Berea, 17, del 10 a 15. Y ahí en el versículo 15 dice: los que conducían a Pablo los llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él lo más pronto posible, partieron. Sucede lo mismo después de que Pablo es sacado de Tesalónica, es llevado a Berea. No puede estar en Berea porque la misma situación sucede. Los judíos están en contra de él por predicar el Evangelio, y entonces ahora es llevado a Atenas. Y hasta ahí va, hasta ahí la cosa, hasta ahí está el hermano Pablo. ¿Qué sucedió cuando Jesucristo predicó el Evangelio como judío a los judíos? Lo crucificaron. ¿Qué sucede cuando Pablo como judío entra a una sinagoga de los judíos y predica?
Esto es lo que sucede. Ahora, quiero que entiendan esta situación. En este tiempo, los judíos son la religión que está autorizada por el gobierno. Son los buenos. Y tú eres un ilegal. Tú eres un rebelde. Ellos se van a distinguir de los demás. Los fariseos se van a distinguir. Están autorizados. Tienen la tarjetita. Tienen la chalupa. Ellos sí ellos se visten diferente, tienen las barbas diferentes, caminan diferente, hablan diferente. Y vemos a Pablo sin miedo, predicando el evangelio a los judíos, a estos líderes religiosos, a estos que tienen sus vidas más sanas, a estos que asisten a una sinagoga donde es la religión de todos los judíos, el judaísmo, y está llena. Y predica Pablo: arrepiéntete y cree en el Señor Jesús y vivirás. Ahí mismo en el 17, Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga de los judíos y con los gentiles temerosos de Dios diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicureos y estoicos. Entonces, lo agarraron y lo invitaron a ir al Areópago a enseñar sobre este nuevo Dios, estas cosas extrañas que te hemos oído decir, y lo llevaron al Areópago. Entonces Pablo, poniéndose en el 22, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones de León de Judá, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, escuchen lo que está diciendo: he percibido que son muy religiosos. Mientras yo pasaba y observaba los objetos de su adoración, me he dado cuenta que son los idólatras. Hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Eran muy listos. Habían dejado un altar a este Dios desconocido para no ofender a nadie. En caso que apareciera este Dios, o en caso que apareciera alguien, tenían un altar al Dios no conocido. Pues lo que vosotros adoréis sin conocer, eso os anuncio. El Dios que hizo al mundo y todo lo que hay en él, puesto que el Señor del cielo y de la tierra no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. ¿Escucharon? Él no estaba allí para hacer amigos, para influenciar a las personas. Él estaba ahí para predicar el evangelio. Escúcheme el evangelio hoy en día. Y este es el evangelio que se predica hoy en las iglesias. Dios te ama y murió en la cruz por ti. Y tiene muchas bendiciones para ti. ¿Y qué sucedió con arrepiéntate y muestra frutos de arrepentimiento?
nos saltamos esa parte. Y la iglesia se ha vuelto débil, se ha vuelto patética, se ha vuelto inefectiva. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el evangelio popular y el bíblico? El popular está rodeado de siéntete bien, tú puedes. El bíblico, como las canciones que cantaban esta mañana, está rodeado que todo lo que hagas, hazlo para la gloria del Señor, y que no se trata de ti, se trata de Jesucristo. Esto es fabuloso, esto vale oro. Lo siguiente, hermanos, pongan atención. El miércoles pasado leíamos esto en la Confesión Bautista de 1689, el párrafo 2, de Dios y la Santa Trinidad. Y pongan atención aquí. Fíjense en esta parte. A Él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. ¡Wow! ¿Tú te das cuenta que es una confesión de fe? Estás diciendo que todas las iglesias establecidas en ese momento, aquellos que estaban parados sobre la roca inamovible que es Cristo, llegaron a esta conclusión: que toda adoración, todo servicio, toda obediencia se le debe al Creador. Con eso te quitas problemas, hermano. ¿Tú quién eres? No, yo soy un servidor. ¿Y a dónde vas? No sé, a dónde me mandes. Se acabó el problema. Me dejé de preocupar. Fíjate cómo termina esto. A mí me sorprendió, me fascinó. Cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. ¿Quién eres tú, hombre, para cuestionar a Dios? Eso dice Pablo, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Maravilloso. Hay un caso famoso en la Biblia, el caso de Ananías y Zafira. Déjame ver si lo tengo. Aquellos que ustedes conocen, aquellos que vendieron el terreno y se quedaron callados, no dijeron cuándo era el dinero. Cuando fue preguntado, cuando le preguntó Pedro a Ananías en cuánto había vendido el terreno, él había dicho un precio y se quedó con esa parte del precio. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaban bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. A ese momento cayó Ananías. Lo estaban sacando por un lado, entró la mujer. Después de un lapso como de 3 horas, entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Pedro le preguntó: dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo: sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba del Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están en la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Esta es una iglesia. Este es un apóstol. Fíjate lo que dice Hechos 5. Vamos a poner atención aquí, Hechos 5:12.
por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. ¿Leyeron bien lo que dice? La gente sabía lo que se predicaba ahí. Y la gente los estimaba, pero los estimaba de lejos. No se atrevían a juntarse. No se atrevían a asistir allí. Voy a decir algo terrible. De alguna manera la iglesia debería ser el lugar más aterrador del planeta Tierra. De alguna manera la iglesia debería ser el lugar más aterrador del planeta Tierra. Dios se pasea en medio de su iglesia. Ahora hay una pregunta para nosotros. ¿Por qué en tantos lugares, si Dios se pasea en medio de su iglesia, viene gente, pecadores que no están arrepentidos, que no quieren nada con Dios, que no conocen a Dios y no sienten nada? Contéstame eso. Y la respuesta es muy fácil. Le decía a una persona, porque la palabra de Dios no está siendo predicada en esos lugares. Porque el momento que la palabra de Dios sea predicada, esta gente se va. Una pequeña enseñanza como estas y no los vuelves a ver. Apocalipsis 3:3, y con esto estamos terminando. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Espíritu le está diciendo a la iglesia de Sardis que se acuerde de lo que ha recibido, que lo guarde, que se arrepienta, que si no está velando, el Señor va a venir como ladrón y no va a saber ni a qué horas vendrá. Eso dice Tesalonicenses 5:1, 1 Tesalonicenses 5:1 aquí en la pantalla. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando estés diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. ¿Por qué estoy dando referencias? El Señor está diciendo que va a venir como ladrón en la noche. Hermanos, el Señor viene cuando menos nos lo vamos a esperar. Veamos. Ve lo que dice Pedro. 2 Pedro 3:10. El día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Vean lo que dice Mateo. No sé qué pasó aquí, pero Mateo 24:42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprender esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre.
Esta es una advertencia para la iglesia de Sardis. Esto es una advertencia para nosotros como iglesia si no pregonamos el Evangelio. Esta es una advertencia para la iglesia universal si no estamos alertas cuando venga el Señor. No creas, yo no creo en una venida clandestina del Señor. Yo veo una venida del Señor en poder y gloria como Él es. Es el momento de despertar de nuestro sueño, de nuestra arrogancia, porque pensamos, hermanos, porque no estamos siendo perseguidos por los judíos o los griegos, entonces estamos bien. No. En realidad, la iglesia es una entidad viva, es el cuerpo de Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo que obra y trabaja para la gloria de Cristo. Voy a terminar con esta parte. Y esto es bíblico. Hay una relación perfecta entre el poder de Dios y su palabra. Hay una relación perfecta entre su palabra y la valentía para hablarla. También hay una relación perfecta y armoniosa con la gracia del Señor para pregonarla. Esto es importante, esto es muy importante. Entre más comas palabra, más valiente eres para pregonarla. Entre más estés metido en la Biblia, más saldrá Biblia de tu boca. Si a veces te quedas callado y no sabes qué decir, es porque no vives la Biblia. Ahora es muy importante esto, hermanos. La Biblia es el Evangelio, y el Evangelio son las buenas nuevas. Pero estas buenas nuevas vienen con la obediencia de Cristo a su Padre, muriendo en la cruz. Y con tu obediencia a Jesucristo. La Biblia es la mejor noticia que el humano haya recibido, lo mejor que nos ha sucedido. Pero hay una llamada general que todos nosotros deberíamos estar haciendo al mundo, a que vengan a Jesucristo. Y mi pregunta es esa: ¿la estamos haciendo? Hermanos, ¿la estamos haciendo? Vamos a ponernos de pie esta tarde.